es que lo que plantean ellos es una entelequia. Es decir, ellos dicen, nosotros votamos a favor de una consulta legal. Nosotros estamos votando a favor de que la consulta, de que la gente vote, pero vote de manera legal. Pero claro, es que eso es imposible, es una imposibilidad en sí misma. Sí. Entonces, ellos de alguna forma se curan en salud pronunciando la palabra legal, diciendo queremos que sea legal, sabiendo perfectamente, y si no lo saben es que están en primero de EGB, tienen que volver a estudiar, que eso es ilegal. Claro, yo no sé hasta qué punto la ciudadanía española se traga esa pastilla. Me da la sensación de que alguna se la traga porque siguen votando al PSOE. Votaron en contra hace un par de días de que la Generalitat cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional, sí. Con lo cual retrataron verdaderamente cuál es su posición, que es una posición más próxima a los independentistas que a los no independentistas. Pero yo aquí estoy más preocupado con carácter general que con carácter político. No sé cuál es la posición del PSOE, pero sí que sé cuál debiera ser. Miro lo que ha sucedido en Gran Bretaña y me da envidia ver a conservadores, liberales y laboristas, o sea, socialistas juntos, defendiendo el mejor, unidos, el better together. Claro. Y me gustaría que en España el Partido Popular, los que ahora están en el Partido Liberal Europeo, que son UPyD y Ciudadanos, y los socialistas que están en el Partido Socialista Europeo, fuéramos capaces también de mantener una posición y decirle a todo el mundo, si es que estamos mejor juntos, es que no tiene sentido este debate en pleno siglo XXI. Solo falla el PSOE, ¿no? Los demás están ahí. UPyD, Ciudadanos y el PP están ahí. Ahí que fallas, el que se ha desmarcado es el PSOE. El PSOE en Cataluña, porque el resto del PSOE no, pero el PSOE en Cataluña sí. He notado una diferenciación que ha remarcado en 2 ocasiones don Esteban en lo que hace referencia los socialistas catalanes y esto que va a hacer el PSC. ¿Ahí qué pasa? ¿Hay una fractura? ¿Hay nacionalistas, socialistas? Es que por otra parte, los socialistas que sí se sentirían representados con un apoyo a la Constitución, con un apoyo a la unidad de España. ¿Esa fractura va a ir a más en el futuro? No soy quien para hacerlo, y menos habiendo en la mesa personas que saben mucho más del PSOE que yo. Pero yo tengo la sensación ¿Y de derecho constitucional, de que... Esteban? Bueno, pues seguramente sabes mucho más de derecho, sabes mucho más de todo que yo. No, eso no es verdad. No, seguramente sabes mucho más de todo que yo. Eso sabes que no es verdad. No, que seguramente sí, pero luego puedes estar acertado o equivocada en cada cosa. Claro. Yo soy más humilde. Hay mucha gente que sabe mucho más del PSOE y de derecho constitucional que yo y del resto de cosas que yo en la mesa, pero tengo la sensación, sabiendo yo muchísimo menos, que en Cataluña los que votan PSOE quieren PSOE, no quieren CiU con color rojo. Y lo que tienen ahora es CiU con color rojo y no tienen PSOE. Entonces, hay mucha gente en Cataluña que vota PSOE y que no se le ofrece el producto PSOE. Eso es lo que me da la sensación y por eso pienso que Pedro Sánchez tendría que abrir una marca PSOE en Cataluña y tener un PSOE catalán para que los que allí son socialistas puedan votar. Por eso que cada vez les vota menos gente. Socialista, obrero y español. Bueno, a lo mejor por eso mucha gente que votaba PSOE dejó de votar PSOE. Por alusiones a María Antonia, no, por alusiones no por mi turno. Por turno, no, yo he dicho de derecho constitucional como constitucionalista, aunque tú también tienes relación con eso. Yo voy a empezar por la conclusión. El decreto de convocatoria del referéndum sí que se va a impugnar por el Gobierno y lo va a anular el Tribunal Constitucional. Pero la ley que se aprueba esta tarde, con independencia de que el Gobierno la impugne y el Tribunal la suspenda, no es una ley inconstitucional. ¿De acuerdo? Es mi opinión. ¿Es tu opinión? Sí, claro, por supuesto. Igual que tú dices que es inconstitucional, yo te digo que no es inconstitucional. Vale. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Me parece muy bien si que la vote... Constitucional. Oye, ¿me dejáis hablar, Isabel? Sí, pero el que lo dice es el Constitucional. No, ¿me dejáis hablar? Si puedo hablar, si no me callo favor, y no vuelvo a hablar, ¿no? Porque yo respeto los turnos de toda la gente. Vamos a... Bueno, entonces, esa es la reflexión. Todos. La ley no es inconstitucional y por eso el PSC la va a votar. Porque esta ley, esta proposición de ley que se vota esta tarde, es una ley de consultas no refrendarias y de participación ciudadana. Tú sabes, Esteban, que todas las comunidades autónomas tienen regulado la posibilidad de aprobar leyes de consultas y que se han aprobado varias. Una en el País Vasco que era inconstitucional. Y lo dijo el País Vasco porque era un referéndum para autodeterminarse, para autodeterminación. Cataluña tiene aprobada una ley de consultas populares de carácter refrendario que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, se suspendieron los artículos y se levantó la suspensión. Es decir, Cataluña tiene ahora una ley de consultas que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional pendiente de la sentencia del Tribunal. Pero esta es una ley de consultas y de participación ciudadana que no hace referencia a nada de autodeterminación ni de soberanía en ninguno de sus artículos, que está en catalán desde el primero hasta el último. Por tanto, es una ley que no es inconstitucional, aunque el Gobierno la suspenda, si no me parece mal que la suspenda y lo argumente jurídicamente y el Consejo de Estado también, pero no hace
tal como está ahora mismo, porque está sometida a enmiendas y esta tarde sabremos cuál es el resultado final de la ley. Por tanto, con prevención, porque lo mismo se modifica un artículo y nos mete un referéndum y entonces lo sería. Pero tal como está ahora mismo no es inconstitucional. Por tanto, el decreto de convocatoria del referéndum sí que lo va a ser y se va a parar por el Tribunal Constitucional y me parece muy bien. Pero que el PSC vote la ley esta tarde es porque la puede votar, porque es una ley de consultas en el ámbito autonómico, para competencias autonómicas y en el ámbito local. Y eso es constitucional, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional. Por tanto, creo que no hay que demonizar al PSC porque la vote. Otra cosa es que en el juego político el PSC podría echar una mano y decir, oye, pues vamos a jugar de una forma distinta, no en esa incertidumbre que tiene el PSC, que no tiene el PSOE, pero que la puede votar perfectamente. Creo que no es inconstitucional. Lo sabremos dentro de varios años. Yo no voy a entrar en el debate sobre si es constitucional o es inconstitucional. Es que como habías dicho al principio que era inconstitucional, por eso te he contestado. Yo pienso que es inconstitucional, creo que el Consejo de Estado también lo va a pensar, por supuesto, y lo va a tú decir. puedes tener una opinión distinta del Consejo de Estado y de la que tengo yo, y puedes saber más que el Consejo de Estado sobre lo que es constitucional y lo que no lo es. Pero vamos a lo que es político y no es político. Vale. Yo puedo sentar a un menor de 18 años, a un niño de 11 años en el asiento delante de un coche con las llaves puestas y no estoy cometiendo una infracción. Ahora, si el menor le da el contacto y arranca el coche, estamos cometiendo todos una infracción. Hasta ahí de acuerdo. Lo que no se puede ser es tan ingenuo políticamente como para pensar, en el caso de que creyeras que la ley es constitucional, que es lo que tú estás sosteniendo, que aprobando esta ley no estás facilitando que se convoque un referéndum, no solo que es inconstitucional, sino que va contra los intereses de España. Entonces, por muy constitucional que creas que es la ley, políticamente lo que no debes facilitar es que la Generalitat de Cataluña convoque un referéndum que sí va a ser inconstitucional, además de ser ilegal, y que, bueno, va a ser ilegal más que inconstitucional. Va a ir contra la Constitución y que además va a ser un referéndum que va a poner en un problema político a España que puede traer muchas consecuencias. Yo creo que los socialistas catalanes deberían ser más sensatos. Pero es que me gustaría, María Antonia, ahora sí, pero es que está ya Artur Mas hablando en estos momentos, valorando lo que ha ocurrido. The Scottish people and the British people for the strong and powerful message of democracy they sent to the world, to the entire world. The vote in Scotland has Sepan ustedes, y le pregunto al señor González Pons, que acaba de decir, nos sentimos reforzados por el buen ejemplo de una democracia que deja votar. Es que el mensaje es R que R, esto no es una democracia porque no nos dejan votar. Cuando está en una democracia, la democracia es tal cuando se cumple la ley, que se cambie la ley, digo yo, ¿no? Que cambien la Constitución, que consigan las mayorías necesarias en el Parlamento y se cambie la Constitución. Podríamos, los que estamos aquí, decirle lo mismo a él. En una democracia se nos tiene que dejar votar a todos. Claro. O sea, democracia es que votamos todos, no solo los que en un momento determinado tienen interés por un asunto, porque todos los que estamos implicados por una decisión tenemos que participar en la votación. Escocia fue independiente. Como antes has explicado, se unió a Gran Bretaña porque su Parlamento lo decidió en 1707. Y lo mismo que entonces renunció a su soberanía, ahora podría intentar recuperarla. Cataluña, desde que se fundó España, forma parte de España, como la forma Extremadura, Murcia, Galicia o Asturias. Es España desde su fundación. Si Escocia se separase del Reino Unido, dividiríamos dos cosas que antes estuvieron separadas. Si separásemos Cataluña de España, romperíamos algo que siempre estuvo unido. Por lo tanto, lo que se decide en ese supuesto referéndum que quiere Artur Mas no es la separación de Cataluña, es la ruptura de España. Y si se separase Cataluña de España, quedarían dos trozos. Uno, ellos lo llaman Cataluña, el otro no tiene nombre, porque España nunca ha sido sin que Cataluña esté formando parte de ella. Por eso, si hay que votar, sí, yo estoy de acuerdo, todos tenemos que votar, pero tenemos que votar todos, porque romper España en dos, con las consecuencias económicas que tendría eso, nos afecta a todos los españoles, los que viven en Cataluña y los que vivimos fuera. La soberanía nacional reside en el pueblo español, lo dice clarísimo. Todos. Romper España es cosa de todos los que formamos España desde siempre. Yo quería hacerle una pregunta al señor González Pons. Hablando un poco de estos equívocos, o no equívocos dentro de los partidos, ¿por qué el que habla de Cataluña es el ministro de Exteriores, señor Margallo, y no el de Interior
o el de Justicia, el señor Gallardón quizás está para pocos trotes, pero vamos a ver por qué no habla el señor Fernández Díaz, que es el ministro del Interior, y no el señor Margallo. Porque esto, digamos que cualquier ministro puede expresar su opinión, pero que ejerza un poquito, en cierta manera, como ha sido en fechas pasadas, de portavoz del gobierno en ese terreno, pues es un poco chocante, ¿no le parece? Pero pueden hablar todos, ¿no, Carmenchu? Sí, yo creo que no es malo que los ministros que hablen ni de quien quiera, pero políticas. Que el que fije la postura del gobierno o el que salga a decirla sea el ministro de Exteriores, pues puede resultar un poquito ¿Quieres decir curioso. como si Cataluña fuera otro estado? Pues es que claro, digo, que se puede pensar. En el exterior hay también mucho interés por saber lo que está pasando en España, y que emita opinión el ministro de Exteriores no es malo, la deberían emitir todos. Si no es que sea malo o no, digo, si no es equívoco dentro de España y no es curioso que el que haga de portavoz en ese caso, vamos, es mi opinión, no sé cómo. No, también el ministro de Exteriores habla sobre Gibraltar, que todos estamos convencidos que debería formar parte de España. Acaba de decir el que fuera presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, que lo que debería es reformarse la Constitución para que se renueve el acuerdo con Cataluña. ¿Usted está de acuerdo? Yo es que creo que no hay un acuerdo con Cataluña. ¿Qué acuerdo? Es que no hay un acuerdo con Cataluña. El encaje le llaman también, ¿no? Constitución, No hay un acuerdo, ¿no?, con todos los territorios en el consenso constitucional. No, el Consejo Constitucional es entre españoles. Y luego, claro, la soberanía reside en el pueblo español. Yo quiero decir dos cosas. Una, tenemos que poner en valor la Constitución. Seguramente habrá que actualizarla, seguramente habrá que reformarla. Hay muchas cosas en las que se ha quedado anticuada, pero nos ha permitido 35 años de extraordinaria estabilidad y democracia como no la hemos conocido en toda nuestra historia. Y me gustaría que el tema de la reforma constitucional no acabe llevándonos a todos a una decepción constitucional que sería injusta y además sería muy peligrosa. Y en segundo lugar, yo no veo inconveniente, ni mi partido, en que haya que reformar la Constitución, pero me parece que primero habría que consensuar entre todos qué queremos, y solo abrir la Constitución si sabemos lo que vamos a hacer. Somos las fuerzas políticas un grupo de cirujanos que estamos sin los guantes puestos, y la Constitución la tenemos en una camilla. No le abramos la tripa hasta que no sepamos qué órgano vamos a tocar y cómo vamos a tocarlo, porque hay quien quiere un Estado federal, hay quien quiere un Estado confederal, hay quien quiere volver al Estado unitario, hay quien quiere confirmar el actual Estado autonómico. Es decir, no hay dos fuerzas políticas que digan lo mismo sobre la reforma constitucional. Pero al menos se sabe que la Constitución está en la camilla, ¿no? Eso sí está claro. Ojalá. No, que la Constitución está... Lo que está ocurriendo es que la Constitución es víctima de un chantaje. Es que España, el concepto de España es víctima de un chantaje, y a mí me parece que por principio no se puede quebrar un consenso y reabrir un consenso que estaba cerrado como consecuencia de un chantaje, o de dos, en este caso catalán y el vasco, el de los nacionalistas separatistas catalanes y el de los separatistas vascos. Eso no se puede hacer. Y a mí me parece muy peligroso empezar a hablar de territorios. O sea, en el mundo, y en España en concreto, estamos en una España de ciudadanos libres, no de territorios. Europa... Eso debería ser una Europa de ciudadanos libres, no de territorios, porque la Europa de los territorios condujo a dos guerras mundiales bestiales, bueno, a muchas otras anteriores, pero a las dos últimas brutales que supusieron un derramamiento de sangre que esperemos no repetir. Solo por permitirme. O sea, vamos a insistir en la España de la ciudadanía libre, en la España del consenso y en la España de las decisiones dependientes de la voluntad colectiva y no del chantaje. Solo por volver. Lo que están haciendo los separatistas catalanes es un chantaje. O me voy a las bravas, saltándome a la torera el contexto jurídico y el marco jurídico sobre el que se sustentan las libertades colectivas, o me cambiéis la Constitución